Hoy vamos a empezar viendo el último elemento del sistema fotovoltaico, que es justamente el inversor. Así que vamos a empezar a ver esto y luego vamos a meternos ya en lo que es el dimensionamiento en sí. Bueno, ¿cuál es la idea básica del inversor? Ustedes tienen corriente continua en las baterías y necesitan adaptar esa corriente continua, que puede estar en 12, 24 o 48 volts, a 220 volts, 50 Hz de alterna, para que la gran mayoría de los electrodomésticos o de lo que fuere que uno tiene habitualmente en su casa funcionen correctamente. Es como una adaptación, digamos. Existen básicamente dos tipos de inversores. Nosotros los que nos vamos a centrar son los que son los inversores, digamos, de sistemas aislados, que lo único que hacen es convertir la corriente continua en corriente alterna. Existen otro tipo de inversores que escapa del alcance de este curso, que son los que llaman los inversores grid-tied o de inyección a red. Estos sistemas no necesitan batería y básicamente lo que hacen estos inversores es, uno lo conecta, digamos, en la red, y cuando hay sol, digamos, se genera energía. Si uno está dentro de la casa y consume esa energía, es como que deja de consumir de afuera. Y si no hay nadie en la casa, lo que hace es inyectar afuera esa energía y la consume su vecino o lo que fuere. Entonces se tienen... como switch. En realidad siempre está inyectando, siempre inyecta mientras hay sol, ¿no? Inyecta, y por un tema de impedancias, la casa va a ser lo primero, o sea, donde esté más cerca va a ser el primero que lo va a consumir. Si no hay nadie y no se consume nada, va a ir a la red. Lo que se tiene es un medidor bidireccional, que lo que hace es, cuando uno consume de la red, se tiene, digamos, el consumo, y cuando uno inyecta, se cuenta la inyección. Entonces, según el país, por ejemplo, no sé, en Alemania se paga digamos, el medidor que este de acá lo que hace es contar cuánto se inyecta, y se paga 5 veces mejor la inyección, o sea, el autoconsumo, a lo que uno consume. Hay otros sistemas que lo que hacen justamente es guarda como el crédito de la energía, digamos, que uno inyectó, y luego, digamos, como que se descuenta la que consume. Depende de un montón de cosas. Alejandro, esos inversores que dijiste no admiten baterías. No. O sea, no es otro concepto. Claro. Es mientras tengo sol, inyecto, y mientras no consumo. No, digo por si en este momento acá no está esa legislación, pero uno no podría proyectar comprar ese tipo de inversor para que usarlo hoy con baterías y el año que viene... No, son cosas totalmente distintas. Sí, o sea, funcionan totalmente distinto. Una Sí. consulta, porque ya nos hablaste de si querés inyectar directamente a la casa. Sí. ¿Cuál de estos dos te serviría para que los motores funcionen bien? Porque me dijiste que la batería cumplía una función para que... Sí, lo que pasa es que esto, como directamente siempre lo dejan 220 volts, 50 Hz, o sea, sí o sí para estos inversores tenés que tener una red. Si detectan que no tenés red, se apagan. Entonces, es igual, digamos, siempre, digamos, como que se monta a la red, entonces vos no lo notás. En cambio, con el otro, o sea, siempre vas a tener, acá en Argentina, 220 volts, 50 Hz. En cambio, en los otros inversores, en este, por ejemplo, lo que vos, para que te funcione esto, necesitas sí o sí una batería. Si vos pones un motor acá, va a funcionar perfectamente. Pero necesitas sí o sí una batería para que este inversor saque la energía de la batería. El inversor no sirve de... No sirve. Alejandro, o sea que si se corta la luz con el de abajo, te quedas tan... Sí, exactamente. No tenés... ¿Por qué? Porque tienen algoritmos especiales que se llaman algoritmo de isla. Porque imagínate que no ocurriese eso, se corta la luz afuera, ¿no? Si este siga inyectando y viene el tipo de la distribuidora a arreglar, vos le estás metiendo 220 y se queda pegado, o un vecino tuyo se puede quedar pegado. Entonces, automáticamente, cuando no hay red, se corta el suministro. Y no hay acumulación de energía, o sea, para No. la noche se corta la luz y No hay. ¿Y eso da para el Exactamente. Evidentemente son para lugares alejados, de campo o algo. Estos son para lugares alejados. Esto es lo que se usa en las ciudades. Pero quiero decir, ¿en dónde? En las ciudades. Ah, en la ciudad. Si uno va a Alemania, a Estados Unidos, o ahora en Uruguay,
Hay lugares acá en Argentina donde ya está permitido, por ejemplo en Santa Fe, en Salta y demás, ¿sí? Se pone en las casas. Entonces, cada uno, ¿qué hace? Un montón de casas con paneles aportan al suministro eléctrico, digamos, de todos. Y, Claro, y tendría un no medidor. es tener un equipo autónomo, es economizar por un lado y Sí, ayudar al... Claro, pero no es que lo haces altruistamente. O sea, vos tenés una ventaja que puede ser que te paguen más Claro. que lo que vos consumís, o puede ser que tengas un crédito, te ahorres, digamos, energía de red. Digamos, esas son las dos opciones Y que el costo, que se tienen. digamos, Exactamente. ¿Qué tal, cómo el andás? costo mensual del consumo, ¿conviene o...? Y depende de cuán cara sea la tarifa de energía. Por Hay que eso- hacer el plan de inversión Claro, y porque verlo. olvídate de la inversión, ¿no es cierto? Sí. Vos ya una vez que invertiste, fenómeno. Sí, Evidentemente tenés un reloj que Sí. te dice lo que consumiste, sí. sí. Pero ¿tenés idea de que si es muy caro o más o menos está accesible? Estos sistemas salen más o menos Pagarlo, que te pagan ese tipo de $4 sistema. por watt pico. Es decir, el prorrateo, si ustedes quieren, por ejemplo, tener un sistema de 1000 watt pico de paneles solares, más o menos sale $4000. Acá en Argentina. Sí, masiva. Estos de acá, por ejemplo, que es un sistema aislado, el prorrateo, que es con las baterías con todo, más o menos está en $14, digamos, el watt pico. Entonces, más o menos con ese cálculo rápido lo pueden sacar, y eso tiene que ver... ¿Es el watt pico? Sí. ¿Por qué? Porque acá tienen baterías, tienen regulador, tienen un montón de Y cosas. te digo que es un poquito caro, ¿eh? Sí, claro. Y Porque sí, está más o menos alrededor de... lo que es aislado es caro. Es te digo que está caro. más o menos alrededor de 2000 pesos. Pero De 2000 pesos. un sistema de estos, en general, sale $20.000, más o menos. Sí. O sea, Sí, yo solamente... el esto, regulador. sí, más o menos están en eso. Bueno, vamos a seguir ¿El entonces. regulador cómo se dice en inglés? Se llama Regulador. Charge Controller. Charge Controller. Controller. Controlador de carga. ¿Cuánto dijiste que era más o menos en el caso de disección? Acá en Argentina es 4 watt pico, perdón, $4 el watt pico, o sea que sí, y acá más o menos 12, es 14 en realidad dólares el watt pico. Es todo el sistema integrado, digamos, con la mano de obra, con todo. Eso es más o menos el precio. Entonces, bueno, obviamente, como les comentaba, es importante, digamos, el inversor, ya que uno tiene la mayoría de sus electrodomésticos o los aparatos, el cargador del celular, la notebook, todo funciona con una alterna. Según el país, los inversores pueden ser de 110 volts, 220, 240, puede ser de 50 Hz, 60 Hz. Y bueno, eso va a depender justamente del lugar en el mundo donde ustedes lo van a utilizar y donde van a comprar el inversor, ¿sí? O sea que muchas veces si compran un inversor afuera y se lo traen, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Que las tensiones y las frecuencias sean compatibles. Bueno, cuando compran un inversor, el parámetro eléctrico más importante de un inversor es la potencia, ¿sí? La potencia, el inversor viene con lo que se llama la potencia nominal, que sería como la potencia máxima, que es la que puede entregar el inversor. Esta potencia, digamos, la unidad de la potencia es el voltampere, no es el watt, ¿sí? Andrea, tengo una pregunta. Sí. Que si existe algún sistema que genere energía a la red y también guarde energía de baterías. Sí, existen, es decir, se puede combinar lo que es la generación de inyección a red con un inversor de estos y la acumulación de baterías. Hay una empresa que se llama SMA, que es alemana, es muy conocida, que tiene algo que se llama Sunny Island, ¿sí? Que es como una isla que permite, por una parte, administrar y guardar en baterías, por la otra inyectar, y si se corta la red o cualquier cosa, pueden sacar de las baterías y está todo integrado, ¿sí? Eso sería. Bueno, ahora les voy a explicar algo importante, ¿sí? Se los voy a dibujar, que tiene que ver con lo que es la potencia. Cuando nosotros tenemos corriente continua, la potencia en corriente continua, ¿sí?, es siempre la multiplicación de la tensión con la corriente, y esto, la unidad de esto es el watt, ¿sí?
¿Está bien? Esto es, en unidad sería el volt y el ampere. ¿Está bien? Y ampere. Ahora, en corriente alterna, esto de acá, ¿sí?, empieza a cambiar un poco. Básicamente, digamos, en lo que es la naturaleza, por decirlo de alguna manera, existen componentes básicos digamos, eléctricos. Estos componentes básicos son tres. Uno que se llama resistencia, que es el que vimos, que es lo que calienta la parte, digamos, de los cables que calienta por efecto Joule y se resiste al paso de la corriente y demás. El otro elemento importante es lo que se llama un capacitor, ¿sí? Un capacitor es algo que puede almacenar, digamos, energía por periodos cortos de tiempo. Y hay otro elemento que se llama inductor, ¿sí? Un inductor es simplemente un alambre que está enrollado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo corriente alterna, ¿sí?, hay un efecto físico que lo que hace es lo siguiente. Cuando uno tiene una corriente alterna, por ejemplo en una bobina, que es un inductor, o sea, imagínense un alambre que está enrollado, ¿sí? Típico, han escuchado hablar de los bobinados de los motores y demás, o del transformador. Eso no es más que un alambre que está enrollado. El efecto que ocurre cuando se tiene un alambre que está enrollado es que cuando pasa la corriente se genera un campo magnético. Si yo tengo un campo magnético, que se genera un campo magnético, yo puedo, por ejemplo, hacer que algo gire. Por ejemplo, si fuese un motor y yo tengo un campo magnético, por ejemplo, que en corriente alterna va y viene, puedo hacer que ese movimiento, o sea, que ese campo magnético, que uno puede pensar que va para un lado y va para el otro, me genere un movimiento mecánico. ¿Está bien? Para eso necesito generar ese campo magnético que se genera justamente con una bobina, o sea, con un bobinado. En nuestras casas tenemos viviendo esos tres componentes, que es inductores, ¿sí?, o sea, alambres. Tenemos también capacitores. Los capacitores se usan mucho en la electrónica y demás. Y además, digamos, cuando uno tiene un cable y otro cable, entre esos dos cables, ¿sí?, se genera lo que llaman como capacitancias, ¿no? O sea, es como si tuviesen capacitores y, bueno, lo que hacen esos capacitores, digamos, es que el comportamiento sea a veces un poco extraño, que ahora se los voy a contar. Pero bueno, o sea, básicamente a lo que voy es que con estos tres elementos, que es un inductor, ¿sí?, que el símbolo es así, una resistencia y un capacitor, básicamente voy a tener, digamos, distintos comportamientos de mi sistema eléctrico. Cuando yo tengo corriente continua, esto no me importa. ¿Está bien? O sea, me da igual. Ahora, cuando yo tengo corriente alterna, sí me empieza a importar. De hecho, cuando la idea de la corriente alterna y por qué funciona la corriente alterna y demás, por qué se puede elevar y bajar la tensión de una manera sencilla, justamente por el efecto que se puede hacer en una bobina, o sea, en un transformador, que es simplemente vueltas de alambre de un lado y vueltas de alambre del otro llado, cosa que en continua no se puede hacer. Por eso el transformador es solo de alterna. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo tengo en mi casa, en el lavarropas, en la heladera, tengo motores. O sea que al hecho de tener motores tengo este componente, que son inductores. A su vez tengo resistencias, los cables son resistencias, tengo un montón de cosas que calientan en la electrónica, lo que fuere, que son resistivos. Y también tengo esto que llaman capacitores, que combinados tengo como todo esto combinado. O sea, si yo fuese, digamos, la electricidad, vería un montón de esto combinado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo corriente alterna, la potencia, ¿sí?, se empieza a hacer un poco más compleja, ¿sí? Y yo tengo una potencia que se llama, con la letra S, que se llama la potencia aparente, ¿sí?, que sería una potencia real. ¿Cuál es el concepto? Y la letra es la S, ¿sí?, y la unidad es el volt-ampere. Muchas veces van a ver cuando tienen un grupo electrógeno que le dice la potencia, les dice
1000 volt-ampere, no le dice 1000 watts. Sin embargo, está relacionado porque volt-ampere es watt en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un motor, ¿sí? Imagínense que empieza a funcionar un motor. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía de corriente, o sea, que está en corriente alterna, va a la red y lo que hace esa energía es, por un lado, se aporta energía para hacer que el campo magnético que se tiene en el motor empiece a funcionar. Y luego hay otra energía, aparte, que lo que hace es hacer que gire, que haga trabajo mecánico el motor. Es como que la energía eléctrica va una parte para hacer funcionar el campo magnético y demás, y la otra es lo que realmente es la potencia que, digamos, se traduce al movimiento. Si yo tuviese esa otra potencia, digamos que es la del campo magnético y demás, lo otro no funcionaría. Entonces es algo necesario que tengo que tener. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que yo tengo acá, por ejemplo, tengo algo que pesa 20 kilos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a usar acá colores. Entonces, vamos a dibujarlo bien. Tengo esto que pesa 20 kilos y yo lo quiero mover. Acá está. La manera más sencilla de moverlo sería en línea recta. ¿Sí? Esto es, digamos, si esto fuese la potencia, que sería potencia en watt, ¿sí? Esto sería como la manera más sencilla de moverlo. El problema es que cuando yo tengo para mover esto, ¿no es cierto? Si fuese un motor, es como que yo no puedo moverlo directamente. Es como si alguien me dice, mira, vas a tener que moverlo. Yo te voy a poner acá como si tuvieses una pared. Entonces, para poder mover esto, te voy a tener que hacer una fuerza de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pudiese moverlo así, este bloque, sería análogo a decir que el motor puede aprovechar toda la energía eléctrica que se le está llegando y transformarla en movimiento. Esa potencia, que es la que se transfiere y se hace en movimiento, es lo que se llama potencia activa. Esa potencia activa, la unidad es el watt. Sin embargo, parte de la otra, digamos, de la potencia total eléctrica se va justamente no solo en esta potencia, sino en la potencia, digamos, que es para generar el campo magnético y demás en el motor, porque si no, no funcionaría. La potencia que yo tengo que hacer, esta pared que tengo acá justamente es a limitante, es como decir, bueno, no puedo usar toda la energía para mover esto, tengo que usar más energía porque tengo que empujar así. ¿Y a qué se debe esto? A esta pared. ¿Y esta pared qué es? Es como la naturaleza del motor, de lo que fuere, que me está diciendo, bueno, necesitas generar un campo magnético, no va a ser tan fácil moverlo así. No sé si me explico. Esta potencia se llama potencia aparente. La unidad es el volt-ampere. Si ustedes tienen un motor que está funcionando y miden la tensión en el motor y la corriente en el motor y multiplican, les va a dar esta potencia que es la total. De esta potencia total, una parte va a ser la encargada de generar el campo magnético y demás, que no la voy a estar aprovechando en girar, sino simplemente es algo que tengo que hacer para que funcione el motor. Y la otra va a ser la que me va a estar generando digamos, el trabajo mecánico, o sea, el hecho de girar el motor. La potencia que se usa para el campo magnético y demás se llama potencia reactiva. Se mide como K, o sea, digamos, el nombre es K y la unidad es el bar. Si yo sumo esta potencia, que es la potencia activa, o sea, la que yo necesito para el trabajo, realizar el trabajo, con la potencia esta, que es la que necesito para el campo magnético, me da como la potencia total, que es esta potencia que se llama S, que es la potencia aparente. ¿Qué pasa? Acá, ¿sí? Entre la potencia, es decir, a mí lo que más me convendría sería que esta potencia que se llama aparente fuese lo más parecida posible a la potencia activa, porque quiere decir que toda mi energía la estaría usando para mover algo, porque todo esto simplemente se usa para que funcionen las cosas. ¿Se entiende eso? Este ángulo
que hay entre la potencia aparente, o sea, la real, digamos, y la potencia activa se llama phi. Si este ángulo valiese 0, quiere decir que esto sería igual a esto. Por ejemplo, si yo tengo algo que es solo resistivo, es decir, tengo algo que es una estufa, que es solo una resistencia, como no tengo campos magnéticos ni nada, porque no tengo ni bobinas ni nada, este ángulo va a dar 0 y esto es igual a la potencia activa, que es lo mismo que tengo en corriente continua. ¿Se entiende? Pero cuando tengo inductores o capacitores, por ejemplo, esto que lo tengo en un motor, aparece esto, y como aparece esto, hace que tenga un ángulo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? Esto que se llama phi me da simplemente como una medida de cuán eficiente, por decirlo de alguna manera, sería mi sistema. O sea, lo ideal sería que esto sea lo más parecido a esto. Porque quiere decir que no estaría gastando energía en campos magnéticos y demás. Obviamente es imposible reducirlo al 100%, salvo que tenga una resistencia que es directamente porque no tengo inductores. Entonces es algo que se llama factor de potencia. El factor de potencia, ¿sí?, que en realidad es el coseno de ese ángulo, lo que me dice es que si este valor, por ejemplo, vale 1, quiere decir que esto es igual a esto, ¿sí? Si este valor vale 0, o sea, es decir, está para el otro lado, quiere decir que tengo pura potencia reactiva. ¿Está bien? Las compañías eléctricas nos dicen que esto tiene que estar entre 1 y más o menos 0,9 o 0,85, dependiendo del país y demás. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que esto tiene que estar lo más posible o lo más cerca posible de esto. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Ustedes, uno en particular, podría llegar a hacer que esto se acerque lo más posible a esto. ¿Cómo? Si uno en general en una casa, como tiene muchos motores y un montón de cosas, esto tiende, digamos, a estar separado. Obviamente, ¿no? El elemento que es contrario a los inductores son los capacitores. Entonces, si uno lograse poner algo que se llama un banco de capacitores, ¿sí?, podría reducir este ángulo lo más que pueda para acá. Nunca va a ser 1, pero lo podría reducir. Entonces, ¿qué pasa? Es como que estarían haciendo más eficiente el sistema, porque estarían gastando menos energía para hacer el mismo trabajo mecánico. ¿Se entiende eso? Obviamente, salvo que sea una resistencia, no se puede lograr esto que sea al 100%. El problema con la compañía eléctrica, o sea, las compañías eléctricas les exigen que esté entre 0,85 y 1, 0,9 y 1, dependiendo del lugar. ¿Por qué? Porque los aparatos que tienen de medición de su consumo solo mide esta potencia. ¿Está bien? Como solo mide esta potencia... Para determinar el capacitor. Claro, como solo mide esta potencia, no pueden cobrarles a ustedes esto. Solo les van a cobrar la potencia, esta. Pero lo están suministrando. Pero lo están suministrando. Es energía, es corriente que está yendo por los cables, quiere decir que sus turbinas están quemando más combustible y lo que fuere para generar toda esta energía de las cuales solo le puede cobrar esto. ¿Se entiende? Por eso es que les exige que tiene que estar esto entre esto y esto. Además de que lo exige por un tema de despilfarro energético también. A las empresas, por ejemplo a la industria, se le cobran multas si este coseno de phi está por abajo del mínimo permitido. A los usuarios particulares en general nadie viene a verificarlo, pero si un día lo verificase, ¿sí?, y ustedes tienen en su casa un montón de motores y demás, y este coseno de phi les daría, digamos, bastante por debajo de este valor, ahí los multaría. ¿Se entiende eso? Sí, en el caso de las industrias, sí. Ahí son de industrias, es fuerte. En el caso de las industrias, te digo que nosotros estamos a la vanguardia con eso. Ahora fíjense lo siguiente. Cuando ustedes compran una lámpara de bajo consumo, por ejemplo, en la lámpara de bajo consumo van a ver que, en realidad en cualquier electrodoméstico les dice, por ejemplo, la potencia. Le dice que la potencia es, por ejemplo, 100 watts. Y luego lo que les dice es el factor de potencia y les dice, por ejemplo, que es 0,9. ¿Está bien? Vamos a hacerlo
Peor, vamos a ponerle que el factor, imagínense que el factor de potencia es 0,5. ¿Qué es lo que les está diciendo el fabricante? La potencia útil, que es para generar, digamos, luz, ¿sí?, es justamente los 100 watts. No le está dando en voltampere, le está dando este vector de acá. ¿Se entiende? Serían 200. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la idea? Si ustedes compran un inversor que es capaz de dar 100 watts, no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque en realidad al inversor va a tener que estar suministrando ¿cuánta potencia? La potencia aparente, exactamente. La potencia aparente, que va a ser la potencia que le dice el fabricante dividido el factor de potencia, que va a ser 100 watts dividido 0,5, y esto nos va a dar 200 volt ampere. El inversor tiene que ser de 200 volt ampere para que funcione esto. ¿Se entiende eso? Porque si no, no les va a funcionar. Porque necesita aportar esa corriente que es esa energía que es justamente para el campo magnético. ¿Se entiende cuál es la idea? Nosotros dedicarnos a corregir igual que lo que haría meter banco de capacitores. Exactamente. Igual actualmente, digamos, en todo lo que son iluminación, hay máquinas que automáticamente corrigen esto y de hecho se puede hacer electrónicamente. Cuando compran luces LED y demás, la misma electrónica trata de solo compensar y corregir eso. Ahora, algo importante. Como es una suma vectorial, si ustedes tienen un montón de electrodomésticos en su casa, no pueden decir, para saber la potencia total, no pueden sumar, por ejemplo, la de esta lámpara de consumo dividido esto más la de otra lámpara de bajo consumo dividido el factor de potencia más la de la televisión. No lo pueden hacer así, porque la suma es vectorial, ¿se entiende? No es aritmética. Entonces, se tiene que calcular, digamos, cuánto es la aparente total. Entonces, en general se estima. Es algo que obviamente se puede medir. ¿Se entiende esto? Por eso es importante que cuando uno compra un inversor o un grupo electrógeno que fuere, la potencia tiene que ser en volt ampere. ¿Se entiende? Por ejemplo, si en su casa tienen una instalación con un coseno phi de 0,8, por decir algo, y compran un inversor, un grupo electrógeno de 1000 volt ampere, la potencia activa va a ser de 800 watts. ¿Se entiende? O sea, 0,8 por eso. Ahora, algo importante. Y esto es importante. Cuando esa potencia reactiva, que sería esta de acá, se genera al principio. Es decir, cuando ustedes prenden, por ejemplo, una luminaria de bajo consumo, el inversor o el grupo electrógeno o la red genera justamente toda esta potencia. Pero ¿qué pasa? Como la corriente alterna tiene un ciclo positivo y uno negativo, ¿qué hace? Durante un ciclo se carga, digamos, de campo magnético estos inductores, estos capacitores, y durante el otro ciclo se descarga. Se carga y se descarga. Se carga y se descarga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad el inversor o la red o lo que fuere genera esta potencia total una sola vez al principio, de una manera instantánea. Después esa se queda rebotando en la red. ¿Se entiende? No la vuelve a generar, solo sigue generando esta potencia. Pero si el inversor no es de esta potencia, por ejemplo 200 volt ampere, nunca van a arrancar las cosas. Imagínense esto. Para la batería, yo tengo mis baterías y tengo mi inversor. Mi batería, ¿qué es lo que va a haber? Cuando yo prendo, ¿sí?, todo, va a haber un pico de corriente que la batería la va a ver en watts. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense un pico de corriente de 200 watts. Y luego de ese pico de corriente, lo que va a haber, ¿sí?, son 100 watts. Porque esa otra potencia, esos otros 100 watts se quedaron rebotando en la red. Si yo apago el inversor y lo vuelvo a prender, va a volver a generar ese pico y luego va a consumir eso. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que yo tengo... Es imposible, pero imagínense que yo tengo el inversor y a la salida del inversor tengo una bobina, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Yo prendo el inversor. Si tengo una bobina sola, nada más voy a tener esto de acá, que es potencia reactiva.
Entonces empezaría a funcionar, a circular corriente por la bobina y yo podría desconectar la batería y se quedaría funcionando solo. ¿Por qué? Porque no está consumiendo potencia activa, solo estaría consumiendo la reactiva y la reactiva en un ciclo va para un lado y en otro para el otro, o sea que queda rebotando. Obviamente es imposible, pero conceptualmente pasaría eso. Por eso, cuando uno quiere saber cuánto es la potencia, digamos, que le va a sacar a las baterías, toma la potencia activa, ¿sí? O sea, esta, y no toma esta. ¿Por qué? Justamente porque es un pico. ¿Está bien? Y lo otro importante, digamos, para pensar que esto, ¿cuándo me importa la potencia reactiva? Me importa solo, digamos, la potencia, perdón, aparente. Me importa para dimensionar el inversor, pero no para las baterías, porque es solamente un pico y los picos no se tienen en cuenta. ¿Se entiende eso? Bueno, básicamente, digamos, llevándolo a un lenguaje más sencillo, si ustedes tuviesen un vaso de, un porrón, digamos, de cerveza, acá tienen la espuma, ¿sí? La espuma sería justamente la potencia reactiva. La cerveza en sí sería la potencia activa. Y todo esto sería la aparente, o sea, la real. La aparente es la que yo voy a medir siempre que mida tensión y corriente y multiplique, voy a tener esta. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, esto es uno de los conceptos más difíciles de electrotecnia. El tema cuando se le da carga a un motor o lo que sea, también tiene un exceso de consumo, no sé cómo se mide. Por un pico. Ese cuando el motor arranca. El motor arranca tiene un pico, después cuando están en sí. trabajo, digamos, es que es una bomba, lo que sea. Porque los inversores pueden aguantar, o cualquier dispositivo, un grupo electrógeno que fuere, durante poco tiempo puede aguantar picos muy altos. Por más que el inversor fuese de un igual kVA. Bien estimados, te dice cuánto. Sí, más o menos están en 12 veces, depende. Igual lo vamos a ver, pero la idea es que el inversor es capaz de soportar, si el inversor es de, qué sé yo, de un kVA, o sea, de 1000 VA, puede soportar de repente 10.000 VA durante un segundo, que es el pico de arranque. ¿Está bien? ¿Un grupo de electrógeno también? Sí, también. O sea, los picos los pueden aguantar. Obviamente, si el pico es muy grande o muy prolongado, es decir, si vos tenés un motor que arranca, ¿qué hace el motor? O sea, vence primero lo que se llama el torque resistivo. Sí, pum, lo vence. Cuando lo vence, pega el pico. ¿Sí? O sea, es decir, el torque que necesita para vencerlo está relacionado justamente con la corriente. Así como en el aerogel se ha demostrado que la potencia del torque por la velocidad angular y el torque tiene que ver con la corriente, cuando vence con la corriente, pega un pico de corriente. ¿Está bien? Después empieza a funcionar estable. Si ese torque resistivo está trabado en el motor, ese pico se va a prolongar en el tiempo, no va a bajar. Y ahí es cuando van a accionarse las protecciones térmicas o lo que fuere. ¿Está bien? Bueno, ahora retomando un poco. Básicamente esto es un poco lo que les contaba de la potencia activa aparente, el coseno de phi. Y fíjense, por ejemplo, que, bueno, eso es un poco el ejemplo, ¿no? Que si uno tiene una carga de 1000 watts con factor de 0,8, ¿sí? La potencia que necesitaría para su inversor es de 1250 VA, porque si no, no les va a funcionar. ¿Se entiende un poco la idea? Cuando es una resistencia, como la resistencia es pura, no tiene componentes de inducción o de capacitores, directamente son 1000 watts. O sea, porque esto vale 1. Una consulta, ¿los electrodomésticos tienen todo indicado eso? Sí, tiene una chapita y vas a ver que dice FP y te va a decir el coseno de phi. Ahora, algo importante, es imposible tener aislado resistencias, inductores y capacitores. Siempre hay componentes de uno o de otro, es imposible zafar, ¿sí? Porque el hecho de tener un cable ya es una bobina,
digamos, tiene efecto inductivo, entonces ya es imposible, ¿sí? Pero se pueden tener mayor componente, qué sé yo, 99% de componente resistivo, 0,1% de componente inductivo, pero bueno, nunca pueden estar totalmente separados en la práctica. Bueno, entonces esto es la potencia. Lo otro que les contaba recién es el tema de los transitorios. Todo lo que tengan motores y demás que hace el primer torque para que funcione tiene picos y digamos esos picos tienen que ser aguantados por el inversor. En general el fabricante les dice cuánto es la potencia, cuánto es el pico de corriente que puede soportar durante un determinado tiempo. En general puede ser de 1 minuto, 5 minutos, depende de los inversores, por eso es importante ver en la hoja del fabricante el tema del pico, ¿no? A ver cuánto aguanta de esos picos de arranque. Existen distintas tecnologías de inversores. Hay unos que tienen directamente un transformador, que son unos inversores grandes, o hay inversores que son electrónicos, como este. Es decir, en vez de tener un transformador adentro, lo hacen todo por electrónica, ¿sí? Acá si quieren se los voy a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Más allá, obviamente, que los electrónicos son mucho más chiquitos, mucho más livianos y demás, es que... Y menos temperatura. Y menos temperatura es que justamente los que tienen transformador, lo bueno que tienen es que pueden aguantar transitorios o picos más grandes durante más tiempo. En cambio, los electrónicos están un poco más acotados, ¿sí? O sea, no aguantan tanto. Bueno, obviamente, digamos, es importante, digamos, también al igual que el regulador de carga y todos los elementos, la temperatura ambiente afecta justamente el rendimiento del inversor porque la electrónica se hace más perezosa con la temperatura. En general, la eficiencia, ¿sí? entre la energía que toma y la que sale suelen ser altas, suelen estar por arriba de un 85% y hay inversores que llegan hasta el 97-98% de eficiencia, o sea, son muy eficientes. Ahora, ¿cuál es la idea? Para que un inversor sea eficiente, la potencia del inversor tiene que ser cercana, ¿sí? a la potencia que ustedes consuman. Es decir, si su consumo es de 100 watts y ponen un inversor de 10.000 watts, va a funcionar de una manera muy ineficiente. ¿Cuándo es que se hacen más eficientes? Cuando su consumo, ¿sí? Cuando su consumo está cercano a la potencia nominal. Ahí es cuando se hace más eficiente el inversor. Eso lo pueden ver también con los grupos electrógenos. Si ustedes tienen un grupo electrógeno que no está funcionando, que le sobra potencia, además de empezar a perder aceite, qué sé yo, van a ver que consume mucho más combustible. Bueno, muchas veces, digamos, lo que tienen los inversores es algo que se llama el stand-by. ¿Qué quiere decir? Al inversor le cuesta, es decir, si ustedes no tienen nada conectado, le cuesta energía tener 220 volts, 50 Hz, aunque ustedes no consuman nada. Entonces lo que hace es que si ustedes no consumen nada, se duerme. Y cuando se duerme, lo que hace es manda unos pulsitos por la red y cuando detectan que ustedes de repente prendieron algo, se despierta. Si el inversor, por ejemplo, está en modo search, o sea, se duerme y empieza a espiar a ver si ustedes conectaron algo, el consumo es más o menos de 2 watts. Pero si estaría todo el tiempo con 220 volts, el consumo es de 9 watts. Y si lo multiplican por 12 horas, van a ver que es una pérdida innecesaria de energía. Obviamente se puede desactivar esta función del inversor, pero existe lo que se llama el modo stand-by. La corriente de entrada va a ser siempre mucho más grande que la corriente de salida. ¿Por qué? Porque tienen baja tensión a la entrada y en la salida tienen tensión mucho más alta. Entonces, como se conserva, digamos, la potencia, digamos, si aumenta la corriente, para conservarse la potencia tiene que disminuir la tensión, ¿no? Y viceversa. En ningún caso, a ver, es muy tonta la idea de tener salida directamente de continua, digamos, si yo quiero utilizar un montón de los aparatos electrónicos y no separar líneas de continuo no tiene ningún sentido dentro de esto. A ver, el problema es que, primero, todos tus electrónicos y demás ya están hechos para 220. Tendrías que ponerte a abrir todos, sacar los circuitos, algunos funcionan con 9, otros con 12, otros con 18 y vas a perder la garantía. El otro tema es que tendrías que conseguir fichas especiales que no son fáciles de conseguir porque
Si algo que no hay que hacer es poner la ficha de 220 para continua porque Claro. se equivocan. Y hay que buscar fichas de automotrices y demás, y en general, como es baja tensión, tenés mucha corriente. Entonces el cableado va a ser más grande. Ah, ok. Entonces es medio una complicación. Ahora, si tenés Claro. capaz, tiras de Claro, LED. Seleccionado, viene con Exactamente. colores, aparte para que no se equivoque. Tal cual. El problema es eso. Y Está aparte bien. lo mencionado porque tiene un costo, Sí. pero terrible. Todo lo de continua es medio complicado de conseguir, no es tan fácil. O sea, No, todo lo no, que pero es aparte de el costo alterna. es terrible. Sí, son más caros. Ahora, todo lo que es voltaje de entrada, uno los tiene que pedir de 12, de 24, de 48 volts, que es la tensión de entrada de la batería. Y bueno, y siempre la salida va a ser los 220, 50 Hz. Bueno, importante. Originalmente, ¿sí? Los inversores, la forma de onda, si esta es la de la pared, ¿no es cierto? La que es en rojo. Los primeros inversores, la forma de onda era cuadrada, era así. Venía así, como bastante tosca. Y eso tiene que ver con la tecnología, con que para electrónica es muy sencillo hacer pulsos cuadrados. Y es bastante complicado hacer algo así, electrónicamente, ¿no? Igual se puede, ¿no? Obviamente, de hecho se hace. Entonces, ¿qué pasa? El promedio de esta onda cuadrada verde era también 220 volts. El promedio era 220 volts. Sin embargo, lo único que variaba, la frecuencia también era de 50 Hz, sin embargo lo que variaba era la forma de onda. ¿Sí? Esto se llama onda cuadrada. Después se mejoró un poco la forma y se hace una onda cuadrada, pero es un poquito más suave. Es decir, en vez de ser así tan brusca, es esta azul que se ve acá. ¿Se entiende? Bueno. Los inversores que tienen este tipo de onda, o sea, la verde ya no se consigue, ¿no? Pero entonces tienen esto que se llama senoidal modificada, ¿sí? Senoidal es esta onda, y senoidal modificada se le llama a esta onda que es cuadrada, ¿sí? Estos inversores son mucho más baratos porque es mucho más fácil hacer algo, ese pulso cuadrado, ¿sí? Que hacer esta forma de onda. El promedio es 220 volts, 50 Hz, es decir, si ustedes tuviesen una lamparita de bajo consumo, no notarían la diferencia. El problema es que hay cosas que sí notan la diferencia. Por ejemplo, todo lo que ustedes tienen, lo que tiene transformador, por ejemplo. Y el problema que tiene este pulso cuadrado, es que mete ruido. ¿Qué quiere decir que mete ruido? Que a veces si tienen televisores o radios o lo que fuere, y tienen esta forma de onda, va a haber interferencias. Se va a escuchar mal. Y todo lo que tiene transformadores, hay transformadores que no toleran este tipo de ondas. Entonces siempre lo que hay que hacer es, para saber si compran, por ejemplo, un inversor de estos senoidal modificada, que es mucho más económico que este que se llama senoidal pura, lo que tienen que ver es enchufarlo, esperar 10 minutos y ver si calienta. Si calienta es que no es apto para este tipo de ondas, ¿no? También muchas cosas, a veces hay cosas que atrasan. No, calienta la fuente. El transformador de los equipos. Sí, la fuente, por ejemplo, la fuente del celular. De cualquier de los equipos. Hay cosas que también lo que ocurre es que si ustedes tienen, por ejemplo, ¿vieron esos timers que se ponen en la pared? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona eso? Si esto es de 50 Hz, si esta es senoidal pura, entre acá y acá hay 20 milisegundos. Entonces, si uno cuenta los cruzos por cero, puede tener una base de tiempo. Cuando ustedes tienen este tipo de onda, tiene muchos cruces por cero. Entonces, puede pensar que el cruce es acá, 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 y se va a ir acumulando y va a ir atrasando, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que puede pasar con ese tipo de ondas, ¿no? Bueno. Al punto de los motores, por ejemplo, que es una heladera. Sí. Vos decís que depende. No lo perjudica, o sea. Depende. Hay algunos que sí y otros que no. En general no le pasa nada a los motores. Lo que más complica es a los transformadores. Un televisor, por ejemplo, que la imagen se vuelve rara o se escucha rara. Si es un transformador, digamos, si es un televisor tipo de los nuevos que es electrónico, las fuentes electrónicas no tienen problema. Claro, si son capaz digamos más antiguos, ahí sí vas a ver como unas rayas. Porque ustedes piensen que en realidad, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, no sé si han visto un diapasón. ¿Vieron? Un diapasón es una horquilla que ustedes la golpean y tira una frecuencia así, ¿no? Típico que se usa, por ejemplo, para afinar exacto un instrumento. En general tira 440, que es la natural, y tira esta onda.
esta onda, esto que tiene acá, por ejemplo esta que tiene acá, es como si tirasen, es decir, el La más puro es el del diapasón. Otro instrumento que toca un La, por ejemplo, no sé, un violín o lo que fuere, el La natural, lo que tiene es que, en vez de ser así, tiene arriba montado, digamos, algo que llaman armónicos, que le da la estructura de ese instrumento en particular. Algo que es así como esto, que es cuadrado, es como es el La, o más o menos es la nota de una guitarra eléctrica distorsionada. Eso que escuchan, digamos, tan abrumador, digamos, en sí, es como algo, como una fuente escucharía esto, escucharía el La, porque tiene la misma frecuencia, pero en vez de escucharla un sonido, que es como un timbre como el del diapasón, escucharía como un La tocado por una guitarra eléctrica. Entonces, puede ser que no le guste. ¿Se entiende? Esa es la idea. Sin embargo, tiene la misma potencia y la misma frecuencia. ¿Está bien? Pero además de la interferencia que puede tener, o sea, si recalienta el transformador, está mal, no se puede usar porque lo terminará arruinando. Sí. Si calienta, no hay que usar. O sea, ya sería inservible. No hay que usar, digamos... O sea, que casi nadie puede usar eso. No, porque son bastante comunes porque son económicos y todo lo que es fuente switching, o sea, todo lo que es celular, tele, notebook, eso no hay problema. Se complica cuando algo tiene transformador o no se puede usar esto con por ejemplo, si uno tiene un elevador de tensión y más, eso tampoco se puede usar. ¿Está bien? Porque ahora se lo cuento. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Perdón, que uno tenga un estabilizador no le sirve de nada antes de la entrada de los transformadores de los equipos. En realidad, no. El problema con el estabilizador de tensión es que para que esta forma de onda tenga la misma energía que esto generalmente tiene un pico, es decir, este cuadro es más bajo que esta senoidal, ¿sí? Sí. O sea, es decir, esto se estira y queda más bajo. Entonces, ¿qué pasa? El valor sigue siendo 220 volts. Y el estabilizador, ¿qué hace? Ve, busca el valor máximo y dice, está en 170. ¿Sí? ¿Cuándo 170 volts? Cuando el valor del pico de las senoidales pasó a unos 310. Entonces dices, está bajo, tengo que aumentar la tensión. Te aumenta la tensión y pensando que en realidad es senoidal, que digamos que está bajo, te aumenta la tensión, pero en realidad estaba en 220 volts de promedio. Entonces te lo manda a 300 y pico y te puede quemar las cosas. O sea que casi sería, claro, lo estabiliza, pero en realidad no hay que usar un estabilizador de tensión y acentúa los picos de alterna. Exacto, o sea que no hay que usar un estabilizador de tensión para, es aconsejable, es algo que sea algo que se llama RMS. O sea, ¿nunca va el estabilizador con los inversores estos? No, con los inversores que son así, de senoidal modificada, no van. ¿Está bien? Ahora, hay algo... Seguro que son los transformadores de 220, 110 si tiene un aparato... El problema es que los transformadores en general tampoco los podrías... Algunos sí y otros no. ¿Por qué? Porque para que el transformador funcione, es decir, cuando vos tenés un transformador, el transformador es un bobinado de un lado y un bobinado del otro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Para que esto funcione, esto tiene un núcleo de hierro y algo que se llama la saturación del núcleo. ¿Cuándo ocurre que se sature? Cuando circula corriente por acá, ¿sí? Cuando circula corriente, si esta corriente no cambia de sentido, o sea, acordate cómo es la senoidal. Si no cambia de sentido, o sea, en la parte negativa, antes de que se sature el núcleo, digamos, esto deja de funcionar, digamos, de hacerlo de una manera. Exactamente, se satura. Por eso es que no funciona en continua, porque ¿qué pasa? Vos le pones continua y ya se saturó y ya no hace la función de transformador. Cuando vos le pones esta onda, puede ser que este tramo en el cual está esta corriente sea lo suficiente para que se te sature el núcleo. Entonces, viene bien, acá se satura y acá ya decae la corriente esta y te baja la tensión. ¿Por eso el tipo de transformador así no es recomendable. Ahora hay algo que les quiero contar al respecto de eso. Cuando ustedes tienen alterna, ¿sí? Ustedes van a comprar un tester, ¿sí? Un típico tester. Esta es la onda, ¿no? Que tienen en la pared, digamos. Entonces, ¿qué pasa?
Hay una propiedad matemática que dice que, por ejemplo, en la alterna, ¿sí? Este valor vale más o menos 310 volts. Y el promedio es 220, ¿verdad? Es 220 volts. Lo que ocurre es que si la forma de onda es senoidal, el promedio, el valor RMS, que se llama valor eficaz, que es estos 220 volts, el valor eficaz, que es el valor promedio o valor RMS, se llama root mean square, que en inglés significa valor cuadrático medio, que es el promedio, no es más que el pico, esto se llama el pico dividido la raíz de 2, que es 1,44. O sea que si ustedes hacen la división más o menos de 310 volts dividido raíz de 2, más o menos les va a dar 220 volts. Cuando ustedes compran un tester normal, ¿qué es lo que hace? Busca el valor máximo de la senoidal, divide por raíz de 2 y les da la tensión que tienen. ¿Está bien? Es decir, no hace todo el cálculo promedio para saber cuánto es, digamos, este valor. O sea, calcular el valor promedio es un cálculo matemático que se llama valor cuadrático medio, que bueno, es una fórmula matemática, ¿sí? Que media complicada, ¿no? Tiene esto, hace esto, es una fórmula matemática y calcula esto. Pero si esto es una senoidal, esto de acá da esto, valor pico dividido raíz de 2. ¿Está bien? El valor pico lo tomas con el tester. El valor pico solo el tester lo hace. Es decir, cuando vos querés medir, ¿qué hace el tester? Busca el máximo y dice, el máximo es 310, listo, divido raíz de 2 porque sé que en la pared tengo esto. Y listo, no hace este cálculo impresionante. Claro. Ahora, el tester y lo dividís por raíz de 2. lo hace solo el tester eso. No. No. Cuando vos medís y te da 220, sí, el número que te devuelve es esto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de esto yo tengo una onda que es cuadrada? ¿Sí? Tengo esta onda que es cuadrada. Este valor máximo en general puede estar, por ejemplo, en, qué sé yo, 240 volts. ¿Por qué? Porque para tener la misma energía que tiene esto, que es la senoidal, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito mejor. Hacerla así. Para tener la misma energía, digamos, es como que tiene que bajar la altura, porque tiene como más cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que si ponen un tester de estos, acá, ¿qué va a hacer? Va a ser 240 dividido raíz de 2 y le va a dar, qué sé yo, 170. Entonces van a pensar que el tester anda mal o que el inversor está roto. Y el problema no es del inversor, sino que están usando un tester que no es el adecuado para medir esta forma de onda. Entonces tienen que comprar un tester que se llama TRMS, que significa True RMS, o sea, el verdadero valor cuadrático medio, que lo que hace es hacer directamente este cálculo matemático. ¿Sí? Hace este cálculo matemático y solo calcula para cualquier forma de onda el promedio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo se llama? Especial para medir esto. Solo ya lo hace. Automáticamente se da cuenta de qué onda es. Exactamente. No importa si le ponen una senoidal o le ponen esto, siempre les va a dar el valor correcto porque hace directamente la ecuación matemática. El otro tester, que es el típico tester, directamente hace un atajo, que es suponer que esto es una senoidal y divide por raíz de 2 el valor pico que les da. ¿Está bien? Bueno. Bueno, pero no es tan caro. Más o menos por 800, 900 pesos se consigue un tester True RMS. Bueno, esto es lo que les decía del tester. Bueno, básicamente, digamos, los inversores tienen protecciones, están protegidos contra sobrecarga, contra cortocircuitos. Muchos tienen la medición de la batería. Acuérdense que el inversor también corta automáticamente por sobredescarga. Les avisa si la batería está muy alta, o sea, si hay algún problema y la tensión de batería es elevada. Les avisa también cuando se están por agotar las baterías. Tiene, digamos, varias funciones. Bueno, vamos a ver algunos inversores nacionales. Hay una marca cordobesa que se llama TG Power, que es ese inversor que está allá.
que son estos de acá, son de senoidal modificada, ¿sí? O sea, la cuadradita. Tienen un montón de potencias. Fíjense que la potencia se las da en volt ampere, que es lo que habíamos visto. En cambio hay otra marca que se llama Qmax, que también es nacional. Tienen inversores de distintas potencias y tienen de senoidal modificada, o sea, la cuadradita, y además de senoidal pura. Los de senoidal pura, que tienen un montón de distintas potencias, vale más o menos el doble. ¿Está bien? Por eso es bastante tentador. En particular nosotros usamos siempre senoidal pura. Al principio usábamos senoidal modificada, pero teníamos problemas. Porque interferencia, por la radio, si la radio pasaba cerca de los cables de la pared se escuchaba ruido, y muchas veces alguien sin querer colocaba un transformador y el transformador reventaba. Entonces, y por ejemplo, hay dispositivos electrónicos, por ejemplo de iluminación LED o lo que fuese, que a veces no andan bien, empiezan a titilar porque ¿qué pasa? Detecta que el pico máximo es más bajo, es tensión baja y se apaga para protegerse. Y entonces luego se vuelve a activar y hace como que titila, ¿no? O sea, por eso siempre conviene usar de estos que son senoidal modificadas, siempre en que puedan, ¿no? Ahora, depende de la aplicación de cada uno. Senoidal pura. Perdón, de senoidal pura, es verdad. ¿Está bien? Bueno, ahí vimos ya el capítulo de inversores. Y ahora vamos a empezar con el dimensionamiento en sí.